extrañamente para humanistas y filósofos, una puntualidad absolutamente misteriosa. Y vamos a dar comienzo a la última sesión de esta mañana del Congreso Desarraigo. He de decir que lo que yo tengo muy arraigado, y es posible que me baje, es un constipado bastante... bueno, entonces, pero... Bueno, tengo el placer de presentar a Jorge Freire. Lo digo por lo que he coincidido con él y hemos hablado. Jorge Freire es un pensador porque hace de forma continua y habitual lo que todo pensador le gusta, que es leer, escribir, hablar, escuchar, comprender, y además eso de forma habitual y continua. Eso es lo que deseamos, lo que desearíamos todos, y él lo hace. Fruto de ese trabajo intelectual, su último libro, Los extrañados, pero tiene otros muchos. El más conocido es el de Agitación sobre el mal de la impaciencia, que obtuvo el premio Málaga de ensayo. La banalidad del bien y Hazte quien eres. Colabora en diversos medios de comunicación, de Objective, ABC, El Debate, colabora en tertulias radiofónicas de Onda Cero. Y yo quisiera, antes de cederle la palabra en su conferencia El extrañamiento como síntoma, leer una respuesta a una entrevista suya reciente en La Iberia, que dice así, le preguntan a Jorge, ¿qué enseñanza le gustaría que sacaran los jóvenes de su obra? Y responde, que ser persona es mucho más que ser individuo, que el aislamiento no da libertad, sino desarraigo, que la comunidad, la virtud y el autogobierno son palabras antiguas pero más actuales que nunca, y que no hay que tener miedo a la trascendencia. La búsqueda de sentido es tan humana como respirar. Si los jóvenes recuperan esa convicción, tal vez podamos salir del clima de anomia en que vivimos. Sin más, te cedo la palabra, Jorge. Muchísimas gracias, Enrique. Teniendo en cuenta que estamos rodeados de gente joven y que es probable que muchos de vosotros acabéis dando una charla dentro de unos años, hay una estrategia retórica que es muy interesante, que es la captatio benevolente, y que Enrique acaba de escenificar estupendamente. Es esto de empezar una charla diciendo, perdonadme, pero estoy con un constipado tremendo. A partir de ese momento, todo puede mejorar. Javier Gomá me contó hace tiempo que él suele emplear una... Claro, tiene que intentarlo en sitios diferentes, porque si repites la técnica no sirve. Él dice, me he tomado 2 copitas después de comer y no me han sentado bien. Entonces ahora mismo me baila un poco la vista y tal, perdonadme. Y luego hace una conferencia muy buena y la gente dice, muy bien. Al final las expectativas siempre juegan en contra de uno, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, queridos amigos de Cefas, por invitarme a estar aquí. La charla lleva por título El extrañamiento como síntoma. Debo hablar de mi penúltimo libro, que lleva por título Los extrañados, y que se ocupa de 4 vidas no ejemplares, de 4 escritores, cuyos nombres son conocidos, pero cuyas peripecias no son del todo conocidas. Cuando trataba de perfilar teóricamente este libro, que es un libro de historias, me costó bastante encontrar el término con que unificar a estos personajes. Eran escritores que siempre se sintieron desajustados con su tiempo, que nunca terminaron de encontrar el lugar que les era propio y que de alguna forma se sintieron permanentemente fuera de lugar. Reitero lo de estar rodeados de jóvenes porque creo que esa es una sensación que se tiene, sobre todo, en fin, cuando se tiene los años de estos muchachos, ¿verdad? Esa sensación de desajuste y de ser como una tesela que no termina de encajar en el mosaico. Lo cierto es que cuando buscaba un concepto para definirlos a todos, bueno, pues pensaba en la idea de intempestivos, que es una cosa muy de Nietzsche, ¿no? Muy nietzscheana. Pensaba en la idea de extemporáneos, en la idea de inactuales, y descubrí un neologismo que un diseñador gráfico estadounidense acuñó en un diccionario online muy curioso. Este tipo se llama John Koenig y tiene un diccionario hecho hace unos 5 o 6 años de sentimientos que no están en el diccionario. Entonces él va, bueno, pues inventándose palabras. Y una de ellas es monacopsis. Monacopsis viene de monacus, que es solo, solitario, y de alguna forma define el sentimiento de estar fuera de lugar. Lo cierto es que monacopsis es una palabra horrísona, suena fatal. Entonces, bueno, al fin y al cabo no hay literatura sin voluntad de estilo y desechada
la pretensión de titular el libro con ese palabra tan feo, al final opté por Los extrañados. Lo cierto es que extrañado viene de extraneare, que efectivamente significa estar fuera de lugar, con lo cual yo creo que iba como anillo al dedo. Me fijé en, ya digo, las 4 peripecias de 4 escritores, pero lo cierto es que podrían haber sido 400, porque creo que hay una relación entre ser un extrañado y escribir. Generalmente quien hinca la pluma es una persona que percibe un cierto desajuste con su tiempo, con aquellos que le rodean, y que generalmente escribe para dar orden a un sinsentido circundante. Estos 4 personajes son, como digo, conocidos, pero sus vidas o las peripecias que los hicieron extrañarse quizá no tanto. El caso es que yo quería que estas historias iluminaran las circunstancias personales de los lectores. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Borges, que está incluida en el prólogo de su libro Inquisiciones, una frase que siempre me ha gustado, pero que al cabo de los años he terminado entendiéndola, que dice: el prólogo es el lugar en el que el escritor es menos escritor. Bueno, yo eso lo entendí con este libro. Cuando tú haces un ensayo de filosofía, yo llevaba varios ensayos de filosofía encadenados, generalmente cuentas la tesis en el prólogo. Es decir, al inicio del libro tú tienes que contar más o menos de qué va a ir el libro, explicas un poco tu teoría, que luego se va a ir desplegando en capítulos ulteriores. Sin embargo, en este caso yo opté por la estrategia contraria. No quise esclarecer en qué consistía esto de los extrañados en el prólogo, de tal suerte que le dediqué 2 o 3 paginitas con metáforas, con anécdotas, pero no conté mucho. Y dejé que fueran las historias las que de alguna forma, en lugar de explicar este fenómeno, lo fueran narrando. Bueno, pues para mi sorpresa, a lo largo de la promoción de este libro, me he ido topando con lectores que me han dicho que se identificaban con tal o cual personaje por motivos en los que yo no habría caído jamás. Entonces, al final, sin yo pedirlo, porque además yo nunca cometo la imprudencia ni la grosería de preguntarle a la gente si le ha gustado o no le ha gustado, si yo preguntarlo, la gente me dice: me he identificado mucho con la circunstancia de este escritor por una cosa que tú cuentas y que me recuerda a mi infancia. Algunos lectores, por ejemplo, me han dicho que ellos vivieron exilios, otros me dijeron que en su infancia se sintieron fuera de lugar por cuestiones personales, cuestiones familiares, lo que fuere. El caso es que te ibas dando cuenta de que narrando una historia, eso llegaba a mucha más gente y de formas que tú no podías imaginar. A veces, el ensayo filosófico, por su propia naturaleza, rebasa los exiguos límites de eso que hemos venido a llamar ensayo, y precisamente en este caso yo me di cuenta de que necesitaba narrar aquello que no bastaba con ser descrito. Entonces, bueno, a partir de estas experiencias, a partir de estas cosas, me di cuenta de que efectivamente el extrañamiento no se limita a unas circunstancias biográficas concretas, sino que seguramente sea una sensación universal. Como digo, no he querido precisarlo del todo, quizá porque es un concepto inasible, ¿no?, que se nos escurre entre los dedos. Ya sabéis que San Agustín decía aquello de: si pienso que es el tiempo, lo pienso y lo sé. Ahora bien, si me lo preguntan, no sé qué contestar. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo sé en qué consiste esa sensación porque he participado de ella, porque la he vivido. Sin embargo, no me hagas precisarla. Bueno, simplemente para que veáis por dónde van los tiros. Uno de estos personajes era un autor cómico, quizá no os suene, estuvo de moda en España, pero en los últimos años creo que ya no lo lee prácticamente nadie, es Wodehouse, un autor británico, quinta esencialmente británico, el autor más británico de todos los que haya habido, era el autor, fijaos, no solo del pueblo llano, sino también el autor favorito de la reina y de la reina madre, era muy leído en la corte inglesa. Y este hombre, por una cuestión de falta de conciencia política absolutamente garrafal, vivió en un pueblecito del norte de Francia en el que se había establecido la llegada de la Segunda Guerra Mundial prácticamente sin enterarse. Esto puede parecer llamativo, pero efectivamente Wodehouse vivía completamente aislado de todo aquello que iba sucediendo. Y precisamente por una serie de circunstancias derivadas de esta ignorancia política completa, terminó haciendo unos chistes inadecuados en unos lugares inadecuados, por así decirlo. En fin, su absoluta ignorancia política lo hizo aceptar unas retransmisiones radiofónicas de humor blanco, en la radio alemana. Bueno, os podéis imaginar en la Segunda Guerra Mundial, que era una guerra fundamentalmente propagandística, lo que suponía que un famosísimo escritor de un país aliado hiciera chistes en una radio nazi. Otro personaje, creo que a los valencianos os sonará, aunque solo sea por las avenidas y las calles a las que da nombre, no solo en Valencia, por supuesto, sino en muchos pueblos, es Blasco Ibáñez. Es llamativo que Blasco Ibáñez, siendo el autor
español más exitoso de todos los tiempos, siendo una persona que, por supuesto, se hizo de oro, que se enriqueció enormemente con sus libros, pero no solo eso, es un autor cuyas novelas han dado lugar a exitosísimas películas de Hollywood, desde los años 20 hasta los años 90. Es muy curioso que, en fin, para otro libro en el que yo estoy trabajando, que no tiene nada que ver con este, en fin, se dio el azar de que entré en contacto con un torero japonés, que es algo que no suele abundar. Este torero japonés, los más jóvenes no lo conoceréis, pero los de mi generación sí, porque se hizo muy famoso, no tanto por sus méritos como por lo exótico de su figura. Fue un torero de segunda o de tercera a lo largo de los años 90. Bueno, el caso es que yo hablé con este chico, que hoy es un hombre con graves padecimientos de salud a causa de una acogida muy dura que tuvo, y yo le pregunté por qué, siendo japonés, siendo un chico que con 18 años estudiaba en una academia de baile para ser bailarín de hip hop en los años 90 en Tokio, ¿por qué narices se hizo torero? Yo pensaba que él aduciría motivos muy alambicados, muy profundos, ¿no? Que leyó algún libro, leyó El Cosío, qué sé yo. Y él me dijo, no, fui al cine y vi una película muy bonita de Sharon Stone. Y esa película era Sangre y Arena, una adaptación de Blasco Ibáñez. Y yo quise ser el héroe de esa película y el héroe que sedujera a Sharon Stone. Bueno, esa misma película, 70 años atrás, la habían adaptado en cine mudo con Greta Garbo y con Rodolfo Valentino. Y quien dice esa película dice 7 o 8 más. Es decir, es un autor exitosísimo de quien hoy prácticamente nadie lee nada. Un autor que, a pesar de todos sus éxitos, a pesar de toda su resonancia, sintió que se le había hurtado lo más importante, que había perdido, por así decirlo, el sentimiento de pertenencia, que se le había hurtado su Valencia natal. Él había pasado mucho tiempo fuera de Valencia, corriendo mundo, pavoneándose de su éxito. Dicen que lo peor que llevaban sus compañeros de generación era que fuese tan sumamente fanfarrón, porque les solía preguntar, ¿vosotros cuánto dinero ganáis por los artículos que escribís? ¿Qué? Os tiráis toda una semana, ¿verdad? Escribiendo un articulito. ¿Y qué os pagan? Os pagan 4 perras, ¿verdad? Pues a mí el Chicago Tribune me paga $1.500 por un artículo que hago en una tarde. Entonces dicen que él se paseaba por Valencia en su descapotable y que los demás juntaletras se ponían de dientes, ¿no? Bueno, el caso es que Blasco, cuando volvió a Valencia después de tantos años fuera de su país, se dio cuenta de que ya no era la Valencia que él conocía. Todo el mundo le decía, vas a conocer la Valencia del modernismo, vas a ver el mercado de Colón, vas a ver cómo han llegado el nuevo estilo arquitectónico que está triunfando en medio mundo. Pero él de repente se dio cuenta de que esa no era la Valencia de su infancia, que no era la Valencia de las horchaterías, la Valencia de los aguaduchos, la Valencia popular, la Valencia de las alquerías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otro ejemplo de alguien que de alguna forma sintió que había perdido su lugar en el mundo. Otro de ellos es el poeta José Bergamín y otra la novelista Edith Wharton. Lo cierto es que, como he dicho, fueron 4, pero podían haber sido 400 porque todos hemos sentido esto. Y hay un autor al que sopesé meter en este libro y que al final dejé fuera, que es el poeta Rainer Maria Rilke, que es seguramente quien mejor ha estudiado o quien mejor ha poetizado, por así decirlo, esta cuestión de sentirse fuera de lugar y sobre todo de sentirse desarraigado, que es en último término de lo que va esta charla. A Rilke lo llamaban el buen europeo porque vivió en 50 ciudades europeas, y en ninguna de ellas consiguió arraigar, en ninguna encontró su lugar. Vivió permanentemente sonámbulo, creyó por momentos encontrar un lugar en el que afianzarse. Primero fue la taiga rusa, pero se decepcionó. Luego fue a la ciudad de Ronda, luego fue a Toledo buscando los pasos del Greco, luego estuvo en París siendo secretario de Rodin. Estuvo en muchos sitios, pero nunca terminó de encontrar su sitio. Hasta que un día, estando hospedado en un castillo, en el castillo de Duino, propiedad de una aristócrata muy amiga suya, descendió el acantilado que estaba al pie del castillo hasta la playa Sistiana, que está a orillas del Adriático, y entonces oyó una voz en su cabeza que decía: ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre los celestes coros? Bueno, ese verso, en realidad, ha definido mejor que ningún texto la condición desvalida del desarraigado o del extrañado, o como queramos llamarlo. Es un poema absolutamente portentoso
publicado en las Elegías de Duino, que yo recomiendo vivamente a los que no lo hayáis leído que lo leáis. Es un libro maravilloso que además es un poemario. Los poemarios se pueden leer en 2 tardes, no va a suponer gran esfuerzo. Y yo creo que os va a decir algo, yo creo que os va a conmover. Y sobre todo esa primera elegía. Esa primera elegía que es bastante equívoca, que uno no termina de saber a qué se refiere. Lo que dice Rilke. Dice, ¿quién, si yo gritara, me escucharía entre los celestes coros? Y si un ángel inopinadamente me ciñera contra su pecho, la fuerza de su ser me borraría. Porque la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible. Un algo que podemos admirar y soportar tan solo en la medida en que se aviene desdeñoso a existir sin destruirnos. Todo ángel es terrible. ¿Qué es eso de que todo ángel es terrible? Es una cosa un poco extraña, ¿no? Bueno, todo ángel es terrible, lo repite Rilke en varios de estos versos de las Elegías de Duino, y esto es la primera elegía. En la segunda elegía dice una cosa muy curiosa, dice, ¿a dónde han ido los tiempos de Tobías, cuando uno de los ángeles más deslumbrantes, de pie junto a la sencilla puerta y algo disfrazado para el viaje, dejó de ser terrible? De lo que está hablando Rilke es de lo que, en otras palabras, la filosofía ha llamado el desencantamiento del mundo. El momento en el que el mundo pierde su sentido. Weber, cuando acuñó este concepto, Max Weber, el sociólogo, el concepto de Entzauberung, el concepto de desencantamiento del mundo, situó este fenómeno a inicios de la industrialización y de la revolución industrial, es decir, con el maquinismo, y no solo con el maquinismo, sino con la mentalidad de calculadora, con, en fin, esta tentativa de reducir el mundo a unas cuestiones medibles, pesables, comprobables, etcétera, etcétera. De alguna forma se pierde la esencia, se pierde el misterio, se pierde el enigma del mundo. El mundo se vuelve transparente y se vuelve un gran artilugio que, como si fuera un reloj, podemos abrir, podemos escrutar sus piezas, podemos analizar de forma muy clara cómo funciona, pero en cualquier caso ha perdido su esencia, ¿no? Keats, en un poema llamado Lamia, lo dijo en otras palabras, refiriéndose a todo esto, en concreto a la teoría corpuscular de la luz. Él decía que Newton, al describir cómo funcionaban los arcoíris, pues había roto su misterio. Keats venía a decir, es preferible pensar que el arcoíris es una especie de abanico que despliega una ninfa en los cielos, a que la teoría corpuscular de la luz me cuente que es una reacción química, que patatín y patatán, ¿no? Y en ese poema dice que la modernidad ha cortado las alas del ángel y ha destejido el arco iris. En fin, desencantamiento del mundo. En cualquier caso, de lo que habla Rilke también, además de ese desencantamiento, es de una soledad profunda. Es decir, es de una condición inaudita de un ser humano que ya no tiene un lugar propio. Esta semana ha salido, hace 2-3 días, ha salido una estadística que dice que los chicos de vuestra edad, los chicos que todavía están en la década de los 20, que por lo visto en España, según concluyen los datos, más de un 87% sintió a lo largo del último año una marcada soledad no deseada. Bueno, eso de la soledad no deseada es uno de esos sintagmas que muchas veces se enarbolan pero no terminan de decir mucho, ¿no? En cualquier caso, si tiramos un poco de este hilo, descubrimos que según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, si tiene un observatorio estatal será importante, 1 de cada 10 españoles no tienen a quién recurrir si necesitan algo, sobre todo gente mayor. Entonces ahí, claro, viendo esta noticia, pues te acuerdas del verso de Rilke. ¿Quién si yo gritara me escucharía, no? ¿Quién si yo soy mayor y me caigo en mi casa va a acudir a recogerme del suelo, verdad? Últimamente tenemos noticias cada vez más frecuentes de personajes famosos que aparecieron muertos en su casa, que a lo mejor llevaban 1 mes o 2 meses o 3 meses y que al final se supo que estaban muertos por el hedor que desprendían a través del portal. Entonces es curioso que al final nos estamos acostumbrando a esto como si fuera una circunstancia más, ¿no? Y esta cuestión de la soledad no deseada, por la razón que sea, ha sido soslayada cuando en los últimos años se ha puesto de moda, o al menos ha sido incluida en la agenda política, la cuestión de la salud mental. Todos vosotros estáis muy concienciados con la salud mental, entre otras cosas porque hubo una serie de políticos que la pusieron de actualidad y diríamos que también de moda. En cualquier caso, la salud mental no es solo una cuestión clínica, no es solo una cuestión psicológica. La salud mental no es solo estar tristes o tener algún tipo de dolencia que pueda resolverse en la consulta del especialista. Es decir, hay una serie de sinsabores existenciales
que no hay, seguramente no hay psicólogo que pueda corregirlos. Entre otras cosas porque la salud mental puede ser un epifenómeno de esta cuestión más amplia que es la soledad no deseada, y la soledad no deseada, a su vez, forma parte de una cuestión que los políticos no van a querer sacar a relucir, de la que no van a querer hablar, porque entre otras cosas es más incómoda, que es el destejimiento del lazo comunitario. La comunidad se ha ido destejiendo, entre otras cosas, porque los lazos naturales se han ido destejiendo y porque los propios lazos familiares poco a poco han ido desapareciendo. Y detrás de todo esto, como siempre, hay una cuestión filosófica. Esta pretensión a la que nos combina nuestra época, de ser independientes, de no deberle nada a nadie y sobre todo de no atarnos a nada, es decir, de pensar que la verdadera libertad supone en vivir sin ataduras, que supone sencillamente en flotar en la corriente, por aguas oscuras, allá donde nos lleven, y fundamentalmente no tener nada que nos agarre. Esto en el fondo remite a esta idea del self-made man, ¿no? Del hombre hecho a sí mismo, o esta idea que satirizó Cervantes de aquella persona que es artífice de su ventura, ¿no? En fin, yo soy por mí mismo y no le debo nada a nadie. Bueno, el ser humano no es así. Eso es un dislate ontológico, antes que nada. El ser humano es seguramente el más desvalido de todos los primates. Hay animales que nacen prácticamente formados. El cervatillo prácticamente en cuanto nace cae de pie. Y ya prácticamente se vale. En cambio, el ser humano, ¿cuánto tiempo tarda en ser independiente? Pues poco menos que 30 años. Bueno, 30 años a lo mejor no, pero sí unos pocos. Entonces este mito de la independencia y sobre todo de la negación de la dependencia, que quizás sea más interesante. Esta idea de que el ser humano no requiere del concurso de los demás. El ser humano es un animal comunitario. Comunitario, etimológicamente, comunidad, viene de munus. Y munus significa deuda. Si uno tiene una deuda con su comunidad, significa que tiene una deuda con sus deudos y que de alguna forma el ser humano no puede surgir en una cueva, amamantado por una loba, ni puede surgir en una isla ajeno a un proceso de culturación, a una lengua, a unas costumbres, a unas creencias, a un sistema de valores. Pero esto es algo que hemos olvidado. Y de un tiempo a esta parte se nos ha metido en el caletre esta idea de que lo más importante es ser libres a toda costa, entendiendo libertad como una ausencia de ataduras, que es una libertad cuando menos infantil. Esto, por supuesto, tiene sus concomitancias y lo vemos en muchas cosas. A mí me gusta, en fin, como a tanta gente, seguir las listas que hacen a final de año con los mejores libros del año, porque siempre hay algunos que te han pasado un poco inadvertidos, no puedes estar al tanto de todas las novedades, y entonces siempre es interesante ver esas listas. Ah, pues mira, este que salió en febrero, que fue un poco eclipsado por los demás, me voy a poner con él. El caso es que el año pasado una buena amiga periodista, de la que me fío, de cuyo criterio me suelo fiar, hizo una lista con los 20 mejores libros, que si todos eran novelas, ¿no? Y me di cuenta de que muchos de ellos tenían como tema la familia. Bueno, es curioso porque todos, sin excepción, mostraban la familia de la misma forma. Una fuente de traumas edípicos, de abusos, de violencia, de tortura, de innumerables sinsabores y poco menos, en fin, que un prontuario de aquello que Freud llamó psicopatología de la vida cotidiana. No sé si es casualidad, yo creo que no. Esta semana ha armado mucha polémica, en fin, toda la polémica que se arma en redes sociales, que generalmente es una polémica de simulacro, una polémica, en fin, especular, que muchas veces no tiene relación con la vida real. Pero en cualquier caso, han levantado una cierta polvareda las palabras de una actriz que ha dicho que había que abolir la familia. Y hay gente que se ha ofendido muchísimo. Y yo no entiendo muy bien por qué, porque es una idea muy vieja. Es una idea que se remonta por lo menos, ya no te digo 200 años atrás, se remonta a Platón. Platón decía, ya sabéis que Platón en la República postuló una especie de ciudad ideal en la que, entre otras cosas, los poetas tenían que vivir extramuros de ella, pero que también había unos guardianes que eran absolutamente determinantes para salvaguardar esa ciudad ideal y que tenían que renunciar a su familia. Que de alguna forma no podían tener familia porque tenían que someterse por completo al Estado, ¿no? Pero en cualquier caso, no nos remontemos a Platón. Yo estaba pensando en los socialistas utópicos, que son unos personajes que me caen muy simpáticos y que tienen unas vidas muy atrabiliarias, ¿no? En realidad fueron ellos los que en los albores del 19 desarrollaron esta teoría de abolir la familia.
Y yo creo que en el fondo tenían razón cuando lo defendían porque había graves razones biográficas que los llevaban a defender esa tesis. Robert Owen, sin ir más lejos, alternaba 3 o 4 parejas simultáneas. Eran como, en fin, tenía como varias familias a la vez. Los hijos se le criaban en la comuna. Era como si tuviera, en fin, más que familias, tenía como cuadrillas de albañiles, ¿no? Que se le iban turnando, ¿no? Entonces, claro, para él la familia era un verdadero tormento. Y de ahí que postulara esta idea de que había que acabar con ella, ¿no? Al final uno trata de estorbar aquello que le molesta, ¿no? O sea, trata de estorbar, trata de orillar aquello que le estorba. Charles Fourier, el autor del Falansterio, de alguna forma prohibió la entrada de las familias en su utopía socialista. Entre otras cosas porque él defendía la teoría del papillonage, que sería como el mariposeo. Es decir, que tenemos que vivir en una especie de Tinder absolutamente infinito en el que nunca nos atáramos a nadie, en el que estuviéramos siempre mariposeando con una persona, con otra, ¿no? Y entonces, de alguna forma, las familias tenían prohibida la entrada en su utopía, ¿no? Se pareció un poco a las bodas que se han puesto de moda en los últimos tiempos. No sé si os han invitado, supongo que sí. Estas bodas que ahora llaman no kids allowed, que dicen que los niños no pueden venir. Y además te lo dicen con un buenismo absolutamente notable, ¿no? Porque te dicen, lo hacemos por vosotros. O sea, lo hacen so pretexto de que así los invitados lo van a pasar mucho mejor sin sus hijos. Así puedes dedicarte a la barra libre, sin tasa, y no tienes que preocuparte de los niños que estorban. A mí cuando me han invitado a alguna boda así he dicho que no iba. Me parece fatal. En fin, esta cosa de que no, los niños no están permitidos. Bueno, pues eso Fourier lo hizo antes. Entonces, a lo que voy es que si hablamos de Owen, si hablamos de Fourier, si hablamos incluso de Karl Marx veía en la familia la célula de la unidad originaria de la producción. Tiene una idea muy, muy negativa de la familia. Y también lo entiendes. Al final, Karl Marx tuvo una vida absolutamente terrorífica, se dedicó a escribir acerca del capital, pero no a reunirlo, pasó auténticas privaciones, unos cuantos hijos se le murieron en unas circunstancias terribles, y luego encima dejó embarazada a la ama de llaves y haciendo, en fin, gala de su bondad, estableció que el niño se dejara en la inclusa, ¿no? Entonces, claro, tú comprendes que hubiera gente que quisiera abolir la familia, porque para ellos la familia era evidentemente una jaula y un lugar tormentoso. Pero claro, ¿yo qué quieres que te diga? Yo cuando veo estas cosas y estas opiniones me siento un poco raro, porque pienso que a lo mejor he sido el único que ha tenido la inmensa fortuna de vivir en una familia en la que ni me han torturado, ni me han hecho infeliz, ni han abusado de mí, y no lo digo en absoluto queriendo frivolizar. A lo que voy es que creo que no soy el único. Es decir, que fuera de este floreo retórico, creo que somos unos cuantos los que entendemos que la familia ha sido aquello que nos ha formado, aquello que nos ha atado a nosotros mismos y no ese lugar del que hay que abjurar y que hay que abolir a toda costa. Estamos, además, en un tiempo que gusta mucho de las distopías, ¿no? Siempre estamos con que todo es distópico, con que esta serie o tal película son distópicas. Y es curioso que cuando hablamos de las dos más célebres distopías que ha dado la literatura, pasemos por alto dos elementos muy curiosos. Estoy hablando de Un mundo feliz de Huxley y de 1984 de Orwell. Nunca se suele hablar, cuando se habla de estas distopías, nunca se suele hablar de lo que dicen acerca de la familia. Y es muy curioso, ¿eh? Porque en Un mundo feliz, la palabra padre se considera obscena, se considera casi pornográfica, no se puede decir. Es una grosería decir padre. De hecho, no hay cosa que sea más desagradable que ver a una madre dando pecho. Está muy mal visto, entre otras cosas porque evidencia un lazo duradero. Y cuando hay un poder dictatorial, no se quiere que haya mediaciones entre el individuo y ese poder. Y la familia, de alguna forma, es una de esas mediaciones que hay que cortar de tajo. No hay lazo más duradero que el de la madre con el niño, con lo cual eso hay que proscribirlo. Es obsceno en el sentido etimológico. Obscenus es lo que está fuera de escena, lo que no queremos ver. Y algo parecido dice Orwell en 1984, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es acabar con la familia, porque es el único límite que tenemos a nuestro poder omnímodo, o pretendidamente omnímodo. Hay una dicotomía absolutamente falsa que todavía muchos siguen defendiendo. Además, personas eximias y personas, en fin, muy leídas y muy cultas. Y que yo creo que es una de esas dicotomías, no sé, o de esas querellas que nos inducen artificialmente, en fin, como ser vegano o ser carnívoro, ser de izquierda o ser de derechas. En esta tierra, pues a lo mejor ser del Valencia o ser del Levante.
Y en este caso es la dicotomía que enfrenta individuo y Estado. Estas son las típicas dicotomías que definen posiciones políticas y en nuestro país todavía de forma muy clara, ¿no? Yo creo que es una dicotomía errada. Yo creo que cuanto más se amplía la esfera del individuo, más engorda el Estado. Esto ya lo dijo Hegel. Hegel decía que a medida que se ampliaban los derechos y las libertades, mayor tenía que ser el armazón racional estatal que las asegurase. De tal suerte que ese andamiaje racional tiene que ser un armazón colosal que las vaya garantizando, ¿no? Bueno, si me permitís citar a otro autor, yo creo que la clave está en Tocqueville. Quien tenga la costumbre, no sé si los más jóvenes tenéis la costumbre de leer columnas de prensa. ¿Leéis columnas de prensa? ¿Leéis el periódico? Veo que cabeceáis algunos, pero como de forma un poco tímida. ¿Sí? ¿Lo leéis de verdad? Bueno, si leéis columnas de prensa, os encontraréis con que hay ciertos tópicos que se repiten incesantemente y a veces odiosamente. Veréis que a Tocqueville se le cita mucho entre las columnas de opinión. Y siempre se suele citar lo mismo. Siempre se cita una cosa que dice Tocqueville, gran teórico, Alexis de Tocqueville, una cosa que está contenida en el primer tomo de La democracia en América, que él dice que el gran peligro para la democracia es la tiranía aritmética. Es decir, esta posibilidad de que haya una mayoría impetuosa que se imponga sobre las minorías, ¿no? Bueno, estos columnistas no suelen recordar que 4 años después, en el segundo tomo de La democracia en América, Tocqueville no es que se desdiga, pero sí introduce un matiz. Y dice, ese peligro es serio, pero hay uno peor. Y es el peligro de la anomia. Es el peligro del repliegue cívico. Es el peligro de que los ciudadanos dejen de empuñar las riendas de su destino y se vuelvan meros súbditos. Tocqueville dice que hay un momento en el que la persona, por diferenciarla del individuo, hay un momento en el que la persona se va aislando cada vez más y va cortando voluntariamente esos lazos naturales que no ha elegido y que como no los ha elegido, piensa que son peores. Y llega un momento en el que a base de cortar esos lazos, cuando necesita algo, mira a su alrededor y no tiene a nadie que le tienda la mano. Así que mira en lontananza y descubre la sombra ciclópea de un gigante que, majestuoso, le está brindando la mano. Y ese gigante es el Leviatán. Es decir, el momento en el que la persona reducida a individuo, es decir, reducida a átomo intercambiable, reducida a valor numerario, el momento en el que la persona ha renunciado a todos esos lazos naturales, ya solo tiene el Estado. Es el momento en el que de alguna forma la persona ha desaparecido. Volvemos al tema de la salud mental, que todos tenéis muy presente, del que habéis oído hasta el extremo. ¿Qué se proponía cuando se hablaba de la salud mental? ¿Qué se proponía como solución? Cuando se hablaba de la salud mental, que es un problema que no cabe desdeñar, la solución siempre era la misma. Añadir psicólogos, lo cual está muy bien. Añadir psicólogos a la pública. Es decir, engordar el Estado para solucionar problemas de las personas reducidas a individuos. Primero a la persona la vamos aislando cada vez más, la vamos atomizando y cuando ya no tiene nadie a quien recurrir, le tiende el Leviatán, el Estado, su mano generosa. Ayer salía en la tele una entrevista hablando del 25N, del Día Nacional contra la Violencia contra la Mujer, y salía en televisión española una entrevista muy interesante a una mujer que contaba que el marido había sido extraordinariamente violento con ella, pero hasta unos puntos casi de película de terror y demás, y que ella había aguantado eso durante tanto tiempo porque no tenía dónde ir. Es decir, había roto lazos con su familia, ella no tenía otra casa en la que quedarse y ya no tenía dónde recurrir. Flaco favor le haríamos a personas en esta circunstancia diciéndole, no te preocupes, tú vas a la casa de la mujer o vas a tal institución para que un funcionario te expida un formulario. Esto puede parecer exagerado, pero en realidad el debate se ha reducido a esto, se ha reducido a hablar en estos términos. No sé cómo vamos de tiempo. Enrique, ¿vamos bien? ¿Cuánto nos queda más o menos? Estaba hablando antes de
antes de Rilke, creo que son sus versos, vuelvo a recomendar que los leáis, son unos versos que iluminan mucho nuestra condición. El filósofo Heidegger dijo en un capítulo de ese libro Holzwege, que es Caminos de Bosque, tiene un capítulo titulado ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Y ahí venía a reconocer que toda su filosofía era una nota al pie de la poesía de Rilke. Y decía, la poesía tiene como función seguir el rastro de los dioses huidos. Bueno, es precisamente esa carencia, esa falta de sentido, la que evidencian los versos de Rilke. Hay otro verso que a mí me gusta mucho y que me parece además muy, muy emocionante, que descubrí hace unos años cuando estaba documentándome para mi segundo libro, que es un libro que lleva por título Nuestro hombre en España. Es una biografía que dediqué a Arthur Koestler, que es un autor de culto, que leemos unos pocos, pero que se le ha vedado al gran público, por así decirlo. Arthur Koestler fue un intelectual que se enroló en la causa no solo comunista, sino stalinista, que tuvo un puesto importante en la propaganda, en el departamento de propaganda de Stalin, y que, llegado el momento, se dio cuenta de que estaba colaborando con un proyecto totalitario, con un proyecto inhumano, y entonces, bueno, pues digamos que se cayó del caballo, ¿no? Y su conversión fue muy llamativa, y se pasó al otro bando. En cualquier caso, Koestler estaba en una situación muy incómoda en el año 40, el momento en el que cayó Francia, porque Koestler era conocido como un autor muy cercano al Partido Comunista, pero encima era judío, estaba en Francia, de tal suerte que cuando oyó el discurso de Pétain anunciando la caída de la República, el armisticio con Alemania, huyó como pudo. La embajada inglesa, entonces era ciudadano inglés, estaba al sur de Francia. Tiene un periplo realmente curioso este hombre, como tantos. Y entonces, bueno, yo estuve documentándome acerca de este episodio. Él estuvo yendo hacia Burdeos, no consiguió escapar. Había estado en un campo de prisioneros, pero se había librado. Bueno, tiene una vida muy, muy turbulenta y sobre todo esos meses son realmente caóticos, ¿no? Y entonces cuando piensa ya que la Gestapo, que ya le está royendo los zancajos, cuando piensa que le va a dar caza, se cruza con Walter Benjamin, que también está escapando. Y Walter Benjamin tiene un blister de pastillas de morfina, y viendo que la Gestapo ya les va a echar el guante y los va a torturar y les va a hacer cantar y encima lo van a pasar muy mal, divide con él el blister. Y le dice, si tenemos que quitarnos de en medio, tómalo. Entonces, Koestler se lo agradece y se despiden. Bueno, después de esto, Benjamin, efectivamente, como es bien conocido, se embaula las pastillas y se suicida. Y esto mismo hace Koestler al cabo de unos días. El caso de Koestler es muy curioso porque él, antes de morir, quería dar a conocer al mundo la entraña de ese proyecto totalitario en el que él había colaborado. Y entendía que el sentido de su existencia era publicar este libro. Meses atrás, cuando había estado en un campo de prisioneros durante 6 meses, que era Le Vernet, tenía todo el tiempo en la cabeza esto de me van a matar y no he acabado mi libro. Entonces, cuando consiguió salir de ese campo de prisioneros, lo primero que hizo fue ir al apartamento de París en el que estaba escribiendo ese libro y, en lugar de escaparse, sabiendo que volverían a echarle el guante, se puso a acabar ese ensayo. Es muy curioso porque días después la policía llegó a su casa. Estaba el manuscrito delante de todo, en el escritorio. Entonces la policía estaba buscando documentos peligrosos, abrieron todos los muebles, los camarines, rasgaron los colchones, rasgaron los cojines y no se dieron cuenta del manuscrito que estaba delante de todo, ¿no? Es como la carta robada, ¿no? El cuento de Poe. Justo lo que estaba a simple vista no lo vieron. Él consiguió, a través de su pareja, que ese libro se publicase y, estando ya él otra vez escapando, se convirtió en el mayor bestseller en Francia y en Inglaterra desde Los Miserables, ¿no? Y fue precisamente una de las grandes novelas antitotalitarias del siglo XX, El Cero y el Infinito, y de alguna forma la realización de su gran proyecto intelectual. En fin, estaba en estas Koestler cuando dijo, voy a tener que correr la misma suerte que Benjamin, están a punto de echarme el guante, y entonces, bueno, se fue a una fonda, casi en la frontera con España, y a lo que iba de Rilke, escribió unos versos muy conmovedores de un poema de Rilke que lleva por título Día de Otoño. Y decía,
Quien no tiene casa ya no la construirá. Quien está solo siempre estará solo. Esto es lo último que hizo en ese momento. Se tomó las pastillas y dijo, hasta siempre. Pero hete aquí que nunca se sabe, al día siguiente se despertó como si nada hubiera sucedido. No le hicieron efecto. Nadie sabe por qué le hicieron efecto a Benjamin y a él no. Quizá él tenía un estómago más resistente. En cualquier caso, él siguió caminando por pueblos, escapando los días ulteriores y se encontró con el padre Pipró, que era un dominico muy jovencito, que vivía en un convento en el que daban asilo a antiguas prostitutas. En fin, de alguna forma ayudaban a que no sé cómo se dice, a que se reciclasen, ¿no? A darles una segunda oportunidad. Y entonces, viéndole el semblante, sin conocer muy bien su historia, le dijo, el buen Dios es un director de escena muy sofisticado. Bueno, es muy curioso, ¿no? Efectivamente, es otra forma de decir aquello de los caminos inescrutables. En cualquier caso, ese verso creo que nos dice mucho, ¿no? Eso de que quien no tiene casa ya no la construirá y quien está solo siempre estará solo. Es sorprendente, ¿no? En este tiempo, en la era de la comunicación, ¿no? La autoproclamada era de la comunicación, en la que estamos todos comunicados en tiempo real y de forma instantánea, que sin embargo, oh paradoja, nos sintamos tan solos. Comunicación, permitidme que vuelva otra vez a la etimología, pero todo filósofo es un filólogo frustrado. Comunicación viene de comunis. Que algo que tiene en su seno la idea de lo común sea precisamente lo que nos aboque a estar cada vez más solos, a sentirnos más aislados, incluso a sentir que nuestra comunicación no es significativa. En fin, se ha escrito mucho acerca de las famosas cámaras de eco, ¿no? De que solo escuchamos aquellas voces que se corresponden con aquello que pensamos, ¿no? Que estamos cada vez más cerrados y al mismo tiempo que no hay nadie dispuesto a escucharnos. Pues yo creo que, en fin, que estos versos de Rilke se van volviendo más actuales que nunca. Cerramos entonces y más preguntas, ¿verdad? 5 minutillos. Vuelvo al punto en el que empecé. Cuando escribía este libro de los extrañados, pensando en estas 4 figuras, pensaba que eran extrañados digamos, por las circunstancias que les había tocado y al final llegué a la conclusión de que no hay circunstancia que te haga extrañado y que todos en algún momento efectivamente nos hemos sentido fuera de lugar. Y que todos en algún momento hemos tenido esta circunstancia. Pero también llegué a la conclusión de que este extrañamiento no es una enfermedad. Y no tiene por qué ser un vicio. Y no tiene por qué ser un problema. Sino que precisamente esta sensación de estar fuera de lugar puede ser incluso virtuosa, ¿no? En fin. Me acordaba de aquel verso de Lord Byron, del Childe Harold. Iba con ellos, pero no era uno de ellos. Este verano me dio por releer a Balzac y Eugénie Grandet es un personaje muy curioso porque te cuenta el caso de una chica que es hija de un personaje absolutamente malévolo, de un prestamista, que encima es negrero, que se porta mal con todo el mundo, que se empareja con un tío que es malísimo, que solo la quiere por su dinero, etcétera, etcétera. Entonces dice Balzac una cosa muy curiosa. Decía, Eugénie no formaba parte del mundo en medio del mundo. Bueno, pues eso no está mal, eso no está mal. Es decir, por citar a Fabrice Ayat, que aquí lo tenemos, esto tiene mucho que ver con la suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Es decir, que no seamos actuales. Que de alguna forma es importante vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. Yo creo que estos 4 autores que yo elegí me siguen seduciendo, entre otras cosas porque no fueron hijos de su tiempo. Schiller, el filósofo Schiller, decía: vive con tu tiempo, pero no seas obra suya. Que es en el fondo casi una paráfrasis de aquello de San Pablo, de no seas hijo de tu siglo. Es decir, las personas, llamémoslo como queramos, extemporáneas, extrañadas, intempestivas, da igual, inactuales. Las personas que de alguna forma no se avienen del todo con su tiempo son generalmente aquellas personas que no se dejan ahormar por el discurso de valores dominantes de cada tiempo. Son aquellas personas que quizá no encajan del todo, pero que en cualquier caso mantienen su color, mantienen su forma, no son como cantos rodados, pulimentados, exactamente iguales al resto. Entonces yo, teniendo en cuenta que tenemos una media edad tan joven, si me permitís el consejo no solicitado, y sé que es odioso recibir un consejo cuando no se ha pedido, os recomendaría que os mantuvierais siempre inactuales, intempestivos y extrañados,
Porque eso que puede ser considerado una maldición es en ocasiones el fulcro en el que se edifica la virtud. Muchas gracias. Muy bien, pues tenemos unos 10 minutos para preguntas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge, por la exposición muy amena e interesante. En el Emilio dice Rousseau que no dejaría leer, que es una novela, como tú sabes de sobra, pero en fin, para nuestro público estudiantil, es una novela que es también el tratado pedagógico matricial del sujeto europeo durante mucho tiempo. Dice, bueno, y todavía hoy, dice que no dejaría leer a Emilio ningún relato salvo el Robinson Crusoe de William Defoe. Y en el Robinson Crusoe, que a su vez se convierte en una especie de secularización de las vidas de Cristo, y en el ámbito anglosajón se convierte en una especie de vademecum interior hacia la suficiencia. Bueno. Pero en el Robinson Crusoe es necesario un naufragio para que aparezca la nuda individualidad, que luego no va a ser tan solitaria como parece, pero que y tú has dicho varias veces en tu exposición, y lo has dejado ver, que el Estado, lo has dicho de otra manera, segrega individuos, y que hay una correlación entre la estatalización de la existencia y la individuación atómica de los sujetos. Si pudiera abundar en eso, me parece que podríamos ver dinámicas con las que, quiero decir, tú conoces, y seguro que mejor que yo, como la pretensión de las socialdemocracias nórdicas de romper vínculos de dependencia, en el fondo buscan ciudadanías suficientes que no se pueden dar sin el concurso de un Estado hiperservicial, por así decirlo. Bueno, pero creo que seguro que nos puede ilustrar mucho más sobre ese asunto. La mayoría de tus estudiantes son estudiantes, los que tienes como público son estudiantes de ciencias políticas, Hablando de esta idea del Robinson como, en fin, ejemplo no solo del hombre contemporáneo, sino hasta del hombre interior luterano, me he acordado de algo de lo que decía Bertrand de Juvenal, de que somos Robinsones que cambian de viernes constantemente. Es curioso, ¿no? Nuestra suerte es todavía peor que la de Robinson Crusoe, ¿no? Por seguir con las etimologías, me gusta mucho que los griegos, lo que luego Cicerón tradujo como individuum, manejaran el concepto de átomo, ¿no? De hecho, para los griegos, individualismo, por así decirlo, sería atomocracia. Entonces, bueno, es así que la sociedad contemporánea trata de atomizarnos, y yo creo que aquí la pinza no sería tanto entre Estado e individuo, como he dicho, sino entre Estado y mercado, como dos figuras casi omnipotentes que no admiten mediaciones. Para muestra, dos botones. Hace un par de años se saludó como un gran avance, para que no parezca que solo cargo las tintas contra el Estado, que en Londres se habían habilitado una suerte de cajas lentas, que por lo visto era una cosa que venía de Suecia. Para remediar esa epidemia de soledad entre los mayores, que por lo visto hasta se había barajado poner un ministerio de la soledad y demás, lo que se había hecho era imponer a las grandes cadenas que en fin, sus cajas, las 8 o 10 cajas que tuvieran los grandes supermercados, una de ellas fuera una caja lenta en la que el trabajador se viera obligado no solo a trabajar de forma más lenta, sino encima a dar un poquito de palique, dar un poquito de conversación a esa persona mayor que no habla con nadie en todo el día. Claro, no se trata de que la situación nos parezca ridícula o no nos lo parezca, sino de que cuando los lazos naturales se repliegan, quien ocupa esos espacios que quedan descuidados, o bien es el Estado o bien es el mercado. Yo en cualquier caso no lo veo como un avance.
Es decir, si queremos hablar del Estado, pues tampoco me parece del todo razonable que eso que en Japón han llamado los hokokimori, ¿no? Estos chicos que se aíslan en sus casas, no creo que esa solución se arregle poniendo un ministerio, también creo que es de la soledad o algo así, que se ha puesto en Japón, ¿no? Si queréis ver una película de terror, ya que Higinio lo ha nombrado, el tema de la socialdemocracia sueca, en principio... Bueno, hay una película, un documental en Filming que lleva por título La teoría sueca del amor. En fin, solo digo eso. Vedla bajo vuestra responsabilidad, aunque seguramente os dejará muy mal cuerpo. Lo que motivó el dislate al que se ha llegado en la sociedad sueca en la actualidad fue, en principio, pues algo surgido al abrigo de las mejores intenciones de los ingenieros sociales socialdemócratas. Ellos dicen, al menos así lo argumentan, que no querían que las personas mayores dependieran de sus hijos y que de alguna forma en su desvalimiento ataran a esos hijos de una forma económica y tal, con lo cual un Estado vigoroso se ocuparía de ellos. Con lo que se encuentran hoy los funcionarios a los que se sigue la pista en este documental es con infinidad de personas mayores que mueren solos, que hacía desde la intemerata que no tenían trato con sus hijos y que de alguna forma pues el Estado es el único que se va a encargar de ellos cuando aparezcan muertos. Que incluso, no solo eso, sino que para tener hijos, pues al final todo se ha tecnificado tanto que ya no hace falta ni concurso de varón, con lo cual es tan sencillo como que te llegue una cánula a casa y entonces tú te inseminas y no sé qué. Bueno, de lo que se está hablando es del paroxismo de un proyecto de ingeniería social que ha llegado a un lugar, o sea, que ha llevado a un extremo de individualismo, de, por supuesto, de infelicidad y de tristeza absolutamente colosales y que quizá, ¿por qué no?, puede servirnos de espejo a lo que de forma ulterior quizá llegue algún día. Hay un libro que, hombre, yo creo que es más accesible. No vamos a estar todo el día leyendo a Hegel, ¿no? Leyendo a Aristóteles. Si os gusta, ya que hablamos de cosas de miedo, ¿no? Este documental no es de miedo, pero da un poco de miedo. Si os gustan las novelas de terror, alguien de aquí habrá leído a Stephen King, supongo. Stephen King tiene 2 o 3 novelas que yo creo que son buenas novelas, independientemente de que sean de terror, aunque sean de género, creo que son buenas novelas, ¿no? Y a mí hay una que me gusta mucho, que está protagonizada por un vampiro que llega a una ciudad dormitorio en Derry, en fin, en el estado de Maine, donde transcurren todas las novelas de Stephen King. ¿Alguien sabe cómo se llama esa novela? ¿La del vampiro? No es forma retórica, es que no me acuerdo del título. Digo por si alguien se acuerda. Salem Slot. Entonces lo que cuenta ahí es una cosa menor, una cosa que cuenta de pasada y que da mucho más miedo que el famoso vampirito que aparece en el pueblo. Esto da mucho más miedo. Transcurre en los años 70 y cuenta que las personas en ese pueblo, como ha llegado la televisión y todos tienen una tele en su casa, ya no se reúnen en la barra del bar, ya no se reúnen en la plaza, ya no se ven por la calle, ya prácticamente no se saludan y poco a poco se han ido aislando. Lo cierto es que ese vampiro se ha establecido en una casa y cuando llega la noche pues hace lo de los vampiros, ¿no? Va por ahí a chuparle la sangre a la gente y las personas van apareciendo muertas. Pero hasta que no pasan unos cuantos años, nadie se da cuenta de que hay centenares de personas que han desaparecido porque nadie los echaba de menos. Esto Stephen King lo cuenta de pasada. Y de alguna forma lo que da más miedo es el bicho ese que se alimenta de sangre. Pero a mí lo que más me conmovió fue precisamente eso. Estamos hablando de que los efectos de este malévolo personaje no se notaban porque a esas personas nadie los echaba de menos. Es curioso, ¿no? Pues una última pregunta, breve. Hola Jorge, muchísimas gracias. Fue una verdadera delicia escucharle, a mí me ha gustado mucho. Y hablando de uno de esos autores, de los 400 autores, uno que me vino a la cabeza fue Stefan Zweig, ¿no? Y esa sensación de estar fuera de lugar, cuando estaba en Brasil, él intenta justificar, ¿no?, que Brasil es el país del futuro y todo. Me gustaría saber si el hombre, cuando está fuera de lugar, en algunos casos intenta justificar eso, de que sí he encontrado mi lugar, ¿no? Y también plantear una idea de un sociólogo brasileño que se llama Gilberto Freire, que es que el hombre no puede ser feliz, está condenado a la infelicidad, si muere fuera de su pueblo,
¿no? Yo nací en Brasil y he mudado muchísimo en mi vida, ¿no? Y yo tengo un poco esa sensación, ¿no? De no sé, de quizás estar fuera de lugar y tener ganas de volver a Brasil, ¿no? Pero también estoy acostumbrado con esos cambios, ¿no? Me gustaría saber si eso es una tentativa mía de justificar que estoy fuera de lugar o no sé si me has entendido. Gracias. No tengo respuesta, pero creo que la pregunta en cualquier caso es muy pertinente, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas décadas hemos pasado por alto cuestiones como el sentido de pertenencia. Se juzgaba que en un mundo en el que prima la cosmopolítica, en el que todos somos ciudadanos del mundo, en el que cuestiones como la identidad nacional son antiguallas, pues plantearse estas cosas era poco menos que hacer arqueología. Y ahora nos damos cuenta de que no era así. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que no es habitual, es un concepto de ganadería, en concreto de ganadería de Bravo, que lo conocen los que aquí sean taurinos, lo habrán oído alguna vez, que es el concepto de querencia. Querencia suele aplicarse a los toros bravos cuando de alguna forma van a ese lugar que les ofrece amparo, que que de alguna forma les hace estar tranquilos. Es decir, hay un momento de mucho estrés para las reses y entonces suelen acularse en ese lugar en el que no solo se sienten más tranquilos, sino que sienten que es su sitio, ¿no? Entonces esto de aquerenciarse no es exclusivo de los toros, esto nos pasa también a las personas. Entonces no sé si eso se corresponde necesariamente con los límites geográficos de un país, o se corresponde con el lugar en el que está tu familia, o se corresponde con ese lugar en el que tú de alguna forma te has establecido y has formado lazos duraderos, ¿no? Creo que el hecho de que el desarraigo, más allá de la cuestión del exilio, que es un tema en el que prefiero no entrar, porque entiendo que es casi infinito, ¿no? Pero que hoy cunda tanto el desarraigo, hoy precisamente, creo que tiene mucho que ver con que se hayan denostado los lazos duraderos. Es decir, que se nos haya impelido constantemente a que no nos atemos a nada, hace que muchas veces sintamos que todo lo que tenemos alrededor es adventicio y que no hay nada a lo que agarrarse. Vuelvo a Rilke. Rilke decía que solo podrá quebrar las raíces del sauce quien conozca sus raíces. Bueno, es que en el fondo es eso. O sea, en el fondo el ser humano necesita raíces duraderas y necesita aferrarse a soportes estables. Se ha puesto muy de moda la frase esta de Simone Weil de que echar raíces es quizá la necesidad más importante y más olvidada del alma humana. Es verdad, es importante ese matiz y también la más olvidada. Yo no sé por qué durante tanto tiempo la hemos pasado por alto, creyendo que eso lo habíamos superado, como si la naturaleza humana se superase, como si la naturaleza humana fuera dúctil y fuera cambiando, ¿no?, con las circunstancias políticas. El ser humano siempre va a querer arraigo y siempre va a querer permanencia. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, y damos por concluida esta mañana de